El tema del webinar de hoy es el geoprocesamiento avanzado en GBSIG. En el webinar se presentarán las herramientas de geoprocesamiento avanzado, tanto para análisis raster como para análisis vectorial, que están disponibles en el software GBSIG Desktop. Y el ponente del webinar de hoy será Gustavo Agüero Córdoba. Gustavo es profesor de la Earth University y también profesor de los cursos GBSIG y Geoprocesamiento Avanzado en GBSIG Association. Bueno, yo voy a cambiar ahora la presentación a mi compañero Gustavo y yo vuelvo después en la sesión de preguntas y respuestas. Gustavo, creo que ahora ya puedes compartir su pantalla. Ok, bien Eduardo, ¿se escucha bien? Sí, se escucha muy bien, gracias. Bueno, muy bien, buen día para todos los participantes en este webinar. Primero que todo, un agradecimiento a los compañeros de Mundo Geo y a los compañeros de la asociación GVSIG y buen día también pues a mi compañero Mario. El día de hoy pues vamos a ver herramientas de geoprocesamiento avanzado incluidas dentro del software GVSIG. Vamos a ver específicamente 3 casos aplicados muy prácticos utilizando la librería de algoritmos Sextante. Como bien lo ha indicado compañero Eduardo, me encuentro en Costa Rica, América Central. Les pongo acá una pantallita para todos aquellos amigos de otros países que vean la localización de mi pequeño país en el mundo. Aquí está Costa Rica en América Central, limitando al sur con Panamá y al norte con la hermana República de Nicaragua. En este webinar sobre geoprocesamiento avanzado, vamos a hablar de diferentes temáticas. Vamos a escuchar muy seguidamente en los términos algoritmo, diagrama de flujo, modelos, y voy a irles explicando con los 3 casos cómo hacerlo vía herramientas GVSIG y posteriormente utilizando librería de algoritmos Sextante. Y para los 3 casos en particular vamos a ver la resolución de los problemas utilizando los modelos de esta plataforma, de esta librería Sextante. Tengo algunas notas considero importantes para iniciar este webinar. Vamos a leerlas muy rápidamente, indicando primero que hay una frase muy interesante en uno de los videos sobre información geográfica que dicen todo lo que sucede, sucede en algún lugar. Esto hace que la información sea georreferenciable, o sea, podemos darle una localización en nuestro planeta Tierra. La otra cosa importante es que se indica que más del 80% de los datos e información manejada por instituciones o empresas públicas o privadas es de carácter espacial. Esto abre un gran abanico de aplicaciones de los sistemas de información geográfica para todo tipo de empresa. Yo suelo decirle a mis estudiantes que los sistemas de información geográfica no tienen nombres ni apellidos. Esto puede ser utilizado por ingenieros, médicos, abogados, por cualquier profesional o área de aplicación. Algo importante también es considerar que hay estudios que revelan que alrededor del 75% de los usuarios de los sistemas de información geográfica no utiliza más del 20% de las herramientas disponibles, o sea, de su potencial en geoproceso. Esto es muy común verlo en las composiciones cartográficas de muchos de los usuarios SIG, donde prácticamente los insumos raster, y específicamente me refiero a lo que son imágenes satelitales y fotografía aérea, se utilizan con fines más cosméticos que otra cosa, o sea, como fondo para que se vea mejor la cartografía vectorial. Pero la utilización en sí del potencial del SIG es bastante baja.
Ahora, ¿existe un SIC completo? Bueno, mi apreciación muy personal es que no existe. Cada uno tiene sus propias fortalezas y sus debilidades. Para mí, todos son buenos. Y la elección, o tu elección, va a depender de las necesidades, gustos y preferencias de cada una de las personas. Otro punto importante es aclarar la gran diferencia que existe entre una herramienta de sistemas de información geográfica y herramientas de teledetección. Hay software diferente y específico para cada cosa. La aclaración es válida ya que muchos usuarios de sistemas de información geográfica, llámese como se llame la plataforma, tienden a hacer críticas pensando que van a encontrar herramientas muy específicas de teledetección. Y para aquellos participantes que tienen un poco más de experiencia en la materia, saben que hay herramientas específicas para estas tareas. Estamos hablando de casos de software muy específicos, como por ejemplo ERDAS, es uno de ellos. Y es importante hacer la aclaración para que no se confunda. Sin embargo, los sistemas de información geográfica, y vamos a ver un casito aplicado en GVSIC, específicamente con los procesos de clasificación, para que veamos algunas de estas cosas que sí se pueden encontrar. Por último, un consejo que es: comience a geoprocesar cuando tenga claro el objetivo. Esto es un error muy común en muchos usuarios de no tener claridad en el objetivo final de su insumo, lo que persigue. Esto provoca que se apliquen muchos algoritmos, obteniendo resultados intermedios que al fin y al cabo no le van a llevar a su objetivo final. Bien, pero ahora aclaremos un poquito entonces, ¿qué es geoprocesamiento? En sistemas de información geográfica son operaciones que toman un conjunto de datos de entrada. Estos datos de entrada podrán ser cartografía vectorial, cartografía raster, valores numéricos, valores procedentes de tablas, etcétera, etcétera. Y sobre ello se aplica uno o varios algoritmos, devolviendo resultados como un conjunto de datos de salida. ¿Qué nos entrega ese geoprocesamiento? Nos podrá entregar 5 cosas diferentes. Una de ellas será nueva cartografía, la cual podrá ser vectorial o raster. También nos puede entregar tablas, gráficos o bien documentos de texto. Hago la aclaración acá también de que puede entregar combinaciones. Veremos algunos casos donde nos va a entregar combinaciones de estos insumos de salida. Ejemplo, cuando calculamos un perfil longitudinal, la salida va a ser una combinación de una cartografía vectorial con un gráfico. Y esta información podrá ser a su vez un nuevo insumo para subsiguientes geoprocesos, o bien directamente convertirse ya en la salida definitiva que nos servirá para el análisis y o la toma de decisiones. El geoprocesamiento, por tanto, está íntimamente relacionado, directamente relacionado con el término análisis espacial. Estos son algunas pantallas de ejemplos de tipos de salida. Este es un ejemplo de tipo de salida raster, posterior vectorización de esa clasificación, un ejemplo de tabla de los resultados de la clasificación, un ejemplo de gráfico, como les mencionaba, un perfil longitudinal, y un ejemplo de documento, en este caso las estadísticas básicas de un raster. Bueno, hemos hablado de geoprocesamiento y mencionamos el término algoritmo. ¿Y qué es un algoritmo? Bueno, es un conjunto prescrito de instrucciones, reglas bien definidas, ordenadas y finitas, o sea que tienen un número específico,
que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien va a realizar dicha actividad. Dado un estado inicial y una entrada, siguiendo pasos sucesivos se llega a un estado final, lo que hemos comentado, ¿no? Hay datos de entrada, datos de salida, y se obtiene una solución. Aquí voy a pasar muy rápido, pero solamente para mencionarles cosas muy cotidianas. Si a cualquiera de nosotros nos dijeran, de los números reales enteros, mencióneme los primeros 7 números pares que se conoce, diríamos, como digo aquí al final, casi por default, 0, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. La pregunta es, ¿sabemos realmente por qué? ¿Por qué estos números son pares? Bueno, lo primero que hay que tener claro es qué define un número par. Y se define, una de las formas de definirlo es simplemente si se cumple que el doble del entero de su mitad es igual al número. ¿Suena complejo? No. Veámoslo acá. Tomemos dos números, 25 y 32, al azar. Y así como por default, sabemos que 25 es impar y 32 es par. Pero veamos el algoritmo. ¿Cómo nos demuestra por qué es par y por qué no es par? La mitad de 25, 12.5. La parte entera, 12. Por 2, 24. No es igual a 25. Por tanto, el número es impar. Veamos el caso de 32. Su mitad es 16. El entero es 16. 2 veces 16, 32, igual 32. El número es par. Esto es un algoritmo. Ahora, los algoritmos pueden representarse en forma de diagrama. Esto lo voy explicando, lo voy aclarando porque es importante a la hora que veamos la parte de modelamiento o la parte de la utilización del modelizador de la librería de algoritmos sextante. Entonces, cualquier algoritmo puede ser presentado mediante su diagrama de flujo. Pongo algo aquí muy simple. Veamos un caso cotidiano. Encendemos nuestra lámpara y no funciona. La pregunta es, bueno, ¿está enchufada? No, la enchufamos. Aún enchufada, no enciende. ¿Estará el foco, bombillo o lámpara quemada? Ok, está quemado, lo reemplazamos. Pero ¿qué sucede si la lámpara está enchufada? Si el bombillo no está quemado. Entonces la pregunta es, ¿qué opinas de este diagrama? ¿Es correcto? Claro, ya muchos de ustedes se habrán dado cuenta que la respuesta no es correcta. Estamos cometiendo un error. El solo tomar por un hecho esta asunción de que tenemos fluido eléctrico nos puede hacer incurrir en un gasto innecesario al comprar una lámpara nueva. O sea, aquí hay una pregunta clave. ¿Tenemos fluido eléctrico? Ok. Si no tenemos fluido eléctrico, habrá que esperar a ver si este enchufe funciona, si este foco realmente está bueno. Pero esta es la forma de analizar de una manera lógica la secuencia de pasos dentro de un algoritmo. Aquí les pongo ejemplos de lo que yo llamo modelo cartográfico, que es el equivalente a los diagramas de flujo. ¿Qué significa esto? Que una persona que utilice la librería de algoritmos dentro de GVSIG toma este caso y con solo seguir los pasos en el orden lógico, finito, sucesivo, va a lograr obtener el resultado que aquí se menciona. Aquí les pongo otros casos también de otros ejemplos específicos. Muy bien, vamos a la caja de herramientas del geoprocesamiento avanzado de la librería de algoritmos sextante dentro de GVSIG. Veamos cómo ha evolucionado esta caja de herramientas desde las versiones 1X a la 2.0. Voy a remitirme a los casos de la versión 1.11 y 1.12. Aquí la observación va directamente relacionada a que sextante en la versión 1.11 se accesaba a través del icono en la barra de iconos o bien a través del menú sextante y presentaba su caja de herramientas con el título sextante y el número de algoritmos. Pasemos ahora a la versión 1.12. Se mantenía prácticamente igual el acceso a través del icono o bien a través del menú, con la diferencia de que ahora se incluye dentro de el toolbox o la caja de herramientas algoritmos propios de GVSIG. Y en la versión 1.12 el cambio es ya radical. Radical porque se utiliza ahora un icono propio de geoprocesamiento
y desaparece el término sextante del menú. Y el Toolbox o la caja de herramientas aparece con su propio nombre, caja de herramientas, presentando los grupos de herramientas para geoproceso, GVSIG vectorial, raster y la parte de la librería sextante. Básicamente lo que son modelos, los scripts y los algoritmos o grupos de sextante. Esto sería lo que presenta esta pantalla anterior. ¿Lo ven? Geoprocesos de GVSIG vectoriales, raster, todos los modelos que el usuario tenga creados, en mi caso hay alrededor de 19 o 20, las herramientas de desarrollo y los algoritmos de la librería sextante. Muy bien. Esto que está acá, creo que voy a pasar directamente a la plataforma, directamente a GVSIG, para mostrárselos, que es la manera como podemos ayudarnos a buscar algún algoritmo en particular. Y cómo podemos ver de ese algoritmo la ayuda, que esto es un paso fundamental cuando vamos a utilizar un algoritmo de uso no muy frecuente o, en el peor de los casos, un algoritmo que desconocemos. Cómo accesamos a través de el botón derecho del mouse y la opción ver ayuda, la información adicional que ese algoritmo nos presenta. Luego voy a presentarles un ejemplo de ayuda personalizada. Bueno, insumos cartográficos libres. Aquí quiero hacer hincapié en el hecho de que el software libre nos está permitiendo o ha abierto también a nivel global la prestación de muchos servicios cartográficos libres. Voy a pasar muy rápido por acá porque lo vamos a ver en uno de los ejercicios. El servicio de datos libres que nos presenta el Servicio Geológico de los Estados Unidos a través de su plataforma Earth Explorer. Les voy a mostrar ahora también cómo en esta plataforma podemos localizar un área específica a través del Path Row para imágenes Landsat. Definimos fecha del insumo, el dataset que vamos a solicitar, en este caso el ejemplo va a ser con modelos digitales de elevación, y los resultados. Y cómo esos resultados podemos irlos viendo sobre la misma plataforma para saber si es el dato que ¿Aló? Sí. Eduardo, disculpa Eduardo, ¿está bien el audio? Hola, Gustavo. Hubo un pequeño problema con el audio, pero unos 5 segundos. Solo necesitas repetir una pequeña parte. Ok, perfecto. Les decía entonces que podemos ir viendo la sobreposición de esa solicitud de insumo raster que hemos hecho a la plataforma, y algo muy importante, muy importante como usuarios de sistemas de información geográfica y consumidores de cartografía, es revisar el metadato. Siempre debemos revisar para ver si la fecha, para ver si el sensor, para ver si la resolución espacial es la que nosotros necesitamos, para ver la proyección cartográfica y el formato que nos va a entregar esa plataforma son los de nuestra conveniencia. Posteriormente, una vez registrados, pues aceptamos los términos de licencia y descargamos el insumo. Eso es la parte rápida introductoria que quería mostrarles. Ahora, vamos a comenzar con el primer ejercicio. Les decía que les voy a presentar 3 casos. Voy a presentarles un caso de cómo generar una poligonal de una finca o predio cuando tenemos los datos de su derrotero, o sea, de su plano topográfico. Un segundo caso que lo vamos a hacer totalmente al contrario. Aquellos casos donde tenemos únicamente cartografía vectorial, o sea, el shape, la poligonal de la finca, pero no tenemos ninguna documentación respecto de su derrotero y necesitamos reconstruirlo.
pues para hacer algún replanteo en campo. Y lo tercero sería una aplicación casualmente basado en insumos de la plataforma del Servicio Geológico de los Estados Unidos, trabajando con un modelo digital de elevaciones, donde les mostraré un modelo de algoritmo sextante para delimitación de la cuenca, la generación de curvas de nivel, la poligonización de las curvas de nivel y el cálculo de la red de drenaje. Y por último, si el tiempo nos alcanza, voy a mostrarles sobre la imagen Landsat cómo hacer una clasificación para lograr vectorizar el contorno de los lagos o espejos de agua que veremos sobre la imagen. Bien, un consejo dentro del manejo de sistemas de información geográfica es el área de cartografía, o lo que conocemos como el TOC, tabla de contenidos, mantenerlo muy ordenado. Muy ordenado porque en este caso tenemos pocas capas. Son pocos vectores y pocos raster, pero van a ver en uno de los ejercicios que no alcanza. Aún no teniendo localizador, no alcanzaríamos ver todas las capas juntas. Entonces el agrupamiento de capas, la eliminación de capas temporales es sumamente importante en trabajo de sistemas de información geográfica. De igual manera, el uso de los encuadres nos va a permitir movernos sobre todo el trabajo cartográfico de una manera muy ágil, sin tener que estar haciendo zoom, que nos va a presentar un resultado en pantalla quizás no idóneo, quizás no enmarcado a lo que queremos y quizás no a la escala que lo requerimos para nuestra visualización. Aquí está el predio o la finca de este primer ejercicio, el cual vamos a generar. Vamos a generarlo, o sea, no lo tenemos. Vamos a generar esa poligonal. Yo la dejaré para efectos de que podamos visualizar que el ejemplo va a darnos el resultado exacto. Esto va a provenir de una tabla externa, que ya yo tengo cargada como tabla de coordenadas en un formato DXF, en el que tengo todos los puntos o vértices que me entrega el derrotero. Bueno, pero ¿cuál derrotero? ¿Qué es el derrotero? El derrotero es aquella tabla que viene dentro de los planos topográficos donde nos indica la secuencia de líneas de la 1, 2, 2, 3, 3, 4, etcétera, 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 hasta finalizar en la línea de cierre de la poligonal, que en nuestro caso es la línea 57.1. Estos datos del derrotero, lo que hacemos es trasladarlos a una simple hoja de cálculo que nos va a permitir transferir los datos del derrotero que están en un formato de coordenadas polares a un formato de coordenadas rectangulares. Obviamente vamos a necesitar un punto de amarre para que estas coordenadas se den en la proyección que nosotros requerimos. Aquí quisiera hacer un comentario interesante. El compañero Víctor Acevedo presentó en las anteriores jornadas internacionales, el año anterior, jornadas internacionales GeoVSIC, la creación de un script sobre este ejercicio en particular. Un ejercicio bastante interesante y bueno, sobre lo cual sí no es materia que no domino, que es la creación de los scripts. Pero bueno, con la hoja de cálculo es bien interesante porque ya de principio nos va a permitir tomar estos datos y exportarlos a uno de los formatos que nos puede leer el sistema de información geográfica. Me refiero al formato DBF o el formato de valores separados por comas, CSV. Yo aquí tengo una pequeña macro, simplemente marcando todo el rango de datos que tengo de la poligonal del derrotero. Los traslado a una hoja dentro del libro donde ya tengo
mis coordenadas totalmente aisladas y he hecho un pequeño grafiquito para verificar de que los datos están correctos. E independientemente del software de hoja electrónica que estemos utilizando, en este caso específico estoy mostrándolo con Excel, pues simplemente vamos a la exportación de esa hoja, ya sea en formato DBF o bien en otros formatos, utilizar CSV como les estaba mencionando hace un momento. Regresando al ejercicio, esa hoja de datos del derrotero, ya la hemos cargado al GVSIG a través del documento tipo tabla. ¿Qué hacemos ahora? Traemos ese valor, esos valores de coordenadas hacia nuestra vista como una capa de eventos. Una capa de eventos que sería nuestra tabla DBF, especificando dónde se encuentra el campo X y dónde se encuentra el campo Y. Esto es muy importante, no confundir las coordenadas. Y tenemos aquí ya nuestros puntos ubicados, por eso he dejado la finca original para que vean que todos los vértices se han acomodado correctamente donde se da el cambio de rumbo de cada una de las líneas. Acto seguido, tendríamos entonces ahora que generar una geometrías derivadas a partir de esa tabla DBF que hemos incluido, utilizando esta herramienta GVSIG. Voy a hacerlo rápidamente para efectos del ejercicio. Esto no nos preocupemos, simplemente indicamos que es de puntos a polígonos y esto se ajusta. Listo, ahí tenemos ya nuestras coordenadas preparadas para generar esa geometría derivada. Agregamos todos los puntos y generamos nuestra poligonal. ¿Ok? Simplemente cerramos esto, cancelando nuestra poligonal generada. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Pues agregar información geométrica en cuanto al perímetro y al área que representa esta poligonal. Bien, eso sería paso a paso cada uno de las herramientas que tendríamos que ejecutar para lograr obtener a través de una tabla externa donde se encuentra el derrotero del plano, obtener la poligonal. Pero voy a mostrarles ahora entonces, vamos a hacerlo a través de los algoritmos de sextante, o en la librería sextante. Primero que todo, quiero enseñarles los pasos, el modelo. Recuerden que en un principio les hablé de los algoritmos, de un diagrama de flujo. Bueno, aquí está el diagrama de flujo, que nos indica, ingrese, esto es el más, ingrese la tabla que contiene las coordenadas, indique cuál es la coordenada X, cuál es la y aplica el primer algoritmo, que sería convertir esa capa de puntos o crear una capa de puntos a partir de esa tabla, transferir o convertir esos puntos a líneas, esas polilíneas en polígonos y a esos polígonos calcularle propiedades geométricas. Esta es la interfase típica de la aplicación de un algoritmo de la librería sextante. Aquí nos estaría pidiendo cuál es la tabla que contiene las coordenadas, dónde se encuentra el campo X y dónde se encuentra el campo Y. Luego tenemos una pestaña de región de salida que para efectos de vectores no es tan importante. Podemos dejarlo como utilizar extensión de la vista, eso no es problema. La capa la podemos dejar como temporal y aplicamos el algoritmo. ¿Qué nos pide la librería sextante? En este caso, ¿dónde queremos la salida gráfica? ¿En una nueva vista o en la vista que estamos trabajando? Le voy a pedir que sobre esta misma vista. Y nos va a generar la
poligonal de la misma manera que fue generada paso a paso, como lo acabo de hacer en los minutos anteriores. Bien, este es el primer caso, como les decía. Fíjense que en sus tableros tenemos las propiedades geométricas calculadas. Nos dice aquí que esta finca tiene alrededor de 45 hectáreas y un perímetro poco mayor de los 4.000 metros. Más otras propiedades geométricas típicas de los pueblos. Muy bien. Ahora quiero mostrarles el ejercicio segundo, que sería el ejercicio que nos va a permitir reconstruir un derrotero. Quiero hacer mención de algo interesante, quizás ya muchos de ustedes lo notaron. No he abierto un nuevo proyecto, pasé de un proyecto a otro, e igual voy a pasar al tercer proyecto. ¿Por qué? Fíjense aquí, yo tengo 3 GVSIC abiertos. ¿Ok? Tengo un GVSIC 1.11 portable, que es el que están viendo en este momento. El anterior lo corrí sobre GVSIC 1.12 portable. Y el tercero que vamos a ver, lo voy a correr sobre GVSIC 1.12 instalado en mi disco duro. Entonces vean la gran versatilidad que nos permite GVSIC a través de versiones para dispositivos USB. Bien, les mencionaba, este es un caso donde lo que tenemos es, voy a quitar los ruidos y demás, voy a dejar esto. Tenemos una finca, que aquí en el TOC pueden ver que se llama finca sextante, es esta. ¿Ok? Con una cartografía raster de fondo, que es una ortofoto. Yo no sé en este momento qué tan prudente será intentar mostrarles la conexión, que es una de las grandes virtudes de GVSIC, que es conectarse a servicios remotos. O sea, estas ortofotos yo las puedo obtener de la oficina de regularización del proyecto de regularización de catastro. Voy a intentarlo mientras les comento algo. Vamos a ver qué tan rápido se conecta, porque sabemos que debemos tener muy presente que la conexión al servicio remoto WMS va a depender de las prestaciones de nuestra máquina, de la velocidad de conexión y de la utilización que tenga en ese momento el servidor o la disponibilidad del servidor. Veanlo aquí, me ha presentado ya la información desde el servicio WMS. Bien, regresemos entonces a nuestra ortofoto. Aquí lo que les decía en un principio es que este ejercicio lo que va a pretender es reconstruir el derrotero. O sea, lo único que tenemos, la única información que tenemos disponible es un shape. No tenemos un plano topográfico y necesitamos ir a campo a hacer un replanteo. Por tanto, necesitaremos las coordenadas de cada vértice y necesitaremos las coordenadas polares de conexión entre esos puntos, o sea, la dirección de esa línea y la distancia entre puntos. Para ello, voy a mostrarles acá otro modelo, que es el polígono creado a partir, el derrotero reconstruido a partir de un polígono. Voy a enseñarles el modelo. Este es el modelo que nos va a permitir hacer esa reconstrucción del derrotero. Tengo por acá algo más gráfico que eso que estaba ahí, o sea, lo mismo que tenemos acá, pero con colores y demás para que podamos comprender la importancia de tener claro qué se quiere como producto final. Recuerdan que les mencionaba, antes de comenzar a geoprocesar, hay que tener claro qué se necesita. Bueno, yo necesito para estos efectos replantear esta figura poligonal que tengo en 2 capas prácticamente. Una capa de puntos que van a ser los vértices con sus coordenadas
y una capa de líneas que va a ser el derrotero. Por tanto, aquí se explica claramente qué se hace primero. Son como tres grandes bloques de procesamiento. Uno primero que prepara la capa poligonal y luego uno que genera la capa de puntos y un bloque de algoritmos que va a generar el derrotero como tal. Y así vamos a poder reconstruir el derrotero para cada una de las líneas. En este caso son 16 vértices. Vean que la poligonal cerrada sería 16:1. ¿Okay? Para que cierre. Y podemos hacer diferentes composiciones cartográficas. Esta es una y esta sería otra para ir a hacer trabajo de campo. Podemos llevar nuestra composición cartográfica con toda la información vectorial y raster para ubicarnos en el terreno con sus respectivas tablas del derrotero y de los vértices. En este caso, hipotético, quisiéramos replantear del punto 9 al punto 11. La capa de vértices 9, 10, 11 con sus coordenadas específicas y la capa de derrotero, la conexión del punto 9 y 10 y la conexión del punto 10, 11. Ahora, depende del objetivo de este replanteo, así haremos uso de diferente instrumentación en el campo, o sea, dependiendo de la precisión requerida. Así podremos utilizar GPS convencionales o bien GPS diferenciales. Podríamos hacer un replanteo basados en brújulas, cintas o bien a través de teodolitos. Bien, este es el algoritmo y entonces vamos a hacer la ejecución de este algoritmo. ¿Qué nos pide? Pues bueno, una sola entrada. ¿Cuál es el shape poligonal que contiene esa finca? La seleccionamos de la lista. Podemos dejar los archivos en temporal o bien indicarles dónde los vamos a guardar, ajustar a los datos de entrada y simplemente corremos el algoritmo. Ok, ahí lo tenemos. Ese es el resultado. Voy a quitar la ortofoto para que podamos ver. Voy a quitar la finca original y podemos ver entonces que nos ha generado la capa de puntos, que son los vértices, y la capa del derrotero. Estas capas pues ya yo las tenía previamente preparadas también. He corrido el algoritmo para que vean los resultados se generan correctamente. Y vemos entonces que aquí nos quedó el punto 1, el punto 2, y si selecciono la línea del derrotero, nos indica que esa es la línea que conecta el punto 1 con el punto 2. Si vemos la información de ese registro, vemos que hay una distancia de 530.6 metros a un azimut de 285.15 grados. Y así podríamos hacerlo para cualquiera de las líneas. Ya esto nos permitiría ir al campo y hacer un replanteo de cualquiera de las líneas que tengamos interés o sobre la cual tengamos interés. Igual aquí podemos marcar este punto y marcar este punto y vemos que sí, esta es la línea que conecta el punto 8 con el punto 9. Bien. Respecto a la ayuda, les comentaba también en la presentación que la ayuda se puede personalizar. Personalizar la ayuda significa que usted puede enriquecer la información que ese algoritmo le va a presentar. Veamos un caso. Si yo quisiera saber cuántos algoritmos en la librería sextante están referidos a la palabra calculadora. ¿Sí? Me dice que 3. ¿Lo ven? Tengo un algoritmo no espacial que tiene una calculadora, un algoritmo de capas raster que es la calculadora de mapas y un algoritmo para capas vectoriales que es la calculadora de campos. ¿Qué hace cada una? Recuerden, botón derecho sobre el nombre del algoritmo, ver ayuda. Eso nos va a presentar
la ayuda respectiva para cada uno de los algoritmos. Esto hay que ser insistente, es muy importante, muy importante que el usuario acceda a la ayuda de los algoritmos. ¿Se puede personalizar? Claro. Por ejemplo, aquí tengo un algoritmo sin mucha ayuda. Véanlo acá. No dice mucho, ¿verdad? Dice que las entradas son un modelo digital de elevaciones, que hay que indicar coordenadas, un umbral de red, una equidistancia, unas unidades dependientes y una tolerancia. Nada más. Y que me va a dar una red de drenaje, una cuenca y unas curvas poligonadas. Vean este mismo algoritmo con una ayuda ya personalizada. ¿Ok? ¿Ven qué diferencia? Voy a abrir un poquito más. Primero nos dice que este modelo presenta un ejercicio de cálculo en donde existe una sola entrada, modelo digital de elevaciones, y donde el usuario puede modificar parámetros específicos y presenta un diagrama del algoritmo como tal. Cómo se van ejecutando, cuántas entradas tiene el modelo, cartografía solo una, pero hay otras entradas. ¿Qué umbral de red para definir el drenaje? ¿Qué equidistancia entre curvas de nivel? ¿Cuáles son las coordenadas para definir esta cuenca? ¿Cuáles unidades voy a requerir para calcular pendiente? ¿Y qué tolerancia voy a utilizar en este geoproceso, en este algoritmo de unión de las líneas cercanas? O sea, voy a utilizar 16 algoritmos para obtener dos productos finales que van a ser el vector de la cuenca, la delimitación de la cuenca y la capa de las curvas de nivel poligonadas. Ambas son poligonales y ambas van a extraer las alturas y la pendiente mínima, media y máxima. Bien, ese ejercicio lo voy a presentar sobre un caso muy específico para Honduras, un país también acá en Centroamérica, y vamos a utilizar insumos que descargué de la plataforma del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Ahora la pregunta es, muy bien, Honduras está en Centroamérica, Honduras está aquí. De hecho, tengo una referencia que es esta pequeña cuenca. Puedo ir al país que he seleccionado. Y ahí vemos la pequeña cuenquita que es como la referencia. Digamos, es algo que me han pasado y me han dicho, mira, este es el área de estudio. Entonces, en la plataforma yo tendría que saber cuál es la imagen satelital que ocupo para trabajar ahí. Y también cuál es, o si existe, un modelo digital de elevaciones a una resolución espacial adecuada para el estudio. Bueno, yo he preparado dentro de algunos insumos cartográficos, casualmente, un shape basado en información que se provee sobre los satélites Landsat, donde me da toda la red mundial con los valores del PAT y el ROW. O sea, aquellos valores que la plataforma me va a pedir para localizar la existencia o no de los insumos que estoy pidiendo. En este caso, para esta zona en específico, si yo pincho acá, me va a decir PAT 18, ROW 50. Con esos datos, yo me voy a la plataforma que les mostré en la presentación del Servicio Geológico de los Estados Unidos y puedo entonces descargar, ¿no ven?, la respectiva imagen satelital para esa zona y el modelo digital de elevaciones también para esa zona. Esos son los insumos que he descargado para entonces trabajar sobre el ejercicio tercero que quiero mostrarles. Bien, como les mencionaba también en un principio, el orden es fundamental. Vean el TOC. Los vectores están agrupados, los raster están agrupados. Hay un área de localizador que me va a permitir en todo momento saber dónde estoy en esa gran área.
El ejercicio se va a hacer sobre un área o un recorte del modelo digital de elevaciones para calcular la cuenca, la red de drenaje, la poligonización de las curvas de nivel, y no sobre todo el área, porque son archivos bastante grandes, bastante grandes. Y obviamente no nos va a dar el tiempo requerido. Aquí les voy a mostrar, esta es la imagen Landsat que he descargado. Este es el modelo digital de elevaciones. Va a tardar unos segundos en cargarse porque es un archivo bastante grande. Y este sería la parte del recorte que vamos a utilizar. Ok, esta es la parte que vamos a trabajar. Quiero hacerles el comentario rápidamente de cómo ir llamando las capas. Es muy fácil confundirse cuando trabajas con nombres muy largos, codificados y demás. Y conforme vas trabajando, aplicando diferentes algoritmos, tienes que ir identificando esas capas. De lo contrario, se va a hacer una confusión tremenda. Por ejemplo, esta capa me dice claramente que es el modelo digital de elevaciones cortado y que está ya sin depresiones. El eliminar depresiones en un modelo digital de elevaciones es uno de los geoprocesos que más recursos consume. Recursos máquina, recurso tiempo. Por eso estoy presentando ya el modelo corregido, por llamarlo de alguna manera. Muy bien, ¿y qué es lo que vamos a pretender con este ejercicio entonces? Voy a quitar aquí las envolventes, los polígonos envolventes no los voy a ocupar. Voy a dejar solo la cuenca como referencia a esta cuenca, que es el ejercicio que quisiéramos mostrarle en este momento. Este ejercicio hace lo siguiente. Sobre un punto de aforo, aquí está el puntito, sobre este punto de aforo, quisiéramos determinar, calcular la cuenca. O sea, esa cuenca que ya tengo dibujada no existe, no la tengo. ¿Okay? No tengo esa cuenca dibujada o calculada, sino que a partir de este punto de aforo en esta red de drenaje nos interesa analizar la cuenca aportante aguas arriba. Muy bien. Eso es un laborioso trabajo. Hay que aplicar una cadena grande de algoritmos de la librería sextante. Lo que quiero mostrarles acá es cómo esta tarea se puede automatizar. También les voy a mostrar ahora al final cómo vamos a lograr extraer el contorno de estos espejos de agua a través de los geoprocesos o los algoritmos de clasificación. Muy bien. Aquí vamos a utilizar un modelo que ya se los he mostrado hace un ratito. Es este modelo que he llamado Earth, porque lo acabo de mencionar hace un rato, de Earth Explorer del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Es la plataforma que me ha brindado estos insumos. Entonces, aquí lo que vamos a definir, recuerdan que había una sola entrada y luego algunos parámetros que el usuario puede definir. Muy bien. Antes que todo, para no memorizar ni tener que transcribir coordenadas, lo que voy a hacer es capturar. Voy a quitar los raster, todos los raster, y voy a ubicarme sobre el punto de aforo, que es mi punto de interés, y utilizo la herramienta de capturar coordenadas. Le pongo un nombre, voy a ponerle algo así como punto aforo,
Le doy a aceptar, ya lo tengo guardado. Regreso. Puedo poner toda la cartografía que quiera. Y entonces voy a trabajar sobre la ejecución de este modelo. ¿Qué es el modelo? Recuerden, el modelo del cual hemos visto la ayuda. Y en la ayuda, vean la importancia, especifica incluso qué herramienta debo utilizar para capturar esas coordenadas de interés, qué significa el umbral de red, qué significa la equidistancia que puedo especificar en el algoritmo y la selección de las unidades dependiente. Una vez que he leído la información de ayuda, paso a ejecutar el algoritmo. En este caso específico y por motivos de tiempo, porque ya ahorita Eduardo me suena la campana, este algoritmo corriendo para esta área en específico y con curvas de nivel cada 25 metros tarda alrededor de 6 minutos. No viene al caso ejecutar el algoritmo, pero sí les voy a presentar los resultados que se obtienen de la ejecución de este algoritmo. ¿Qué obtendríamos? En primera instancia, la delimitación de esa cuenca. Luego nos va a dar las curvas de la cuenca cada 25 metros poligonadas. Ahí las tenemos. Y nos va a dar la red de drenaje para esa cuenca. Podemos hacer un zoom para acá. Esta es la información de carácter vectorial que nos estaría generando el algoritmo que hemos creado. Podríamos verificar que se cumple que los cauces van a ir por las entrantes de las curvas de nivel, que las salientes van a delimitar las microcuencas dentro de esta cuenca, y podemos verificar también que las curvas poligonadas sobre cualquier curva de nivel que nosotros hagamos clic nos va a dar la información de esa curva poligonada, diciéndonos cuánta área y cuánto perímetro encierran esas curvas, y diciéndonos también cuáles son los valores medios, mínimos y máximos de altura y de pendiente que existe dentro de ese par de curvas. ¿Qué es la importancia de esto? Bueno, los que hemos tenido experiencia en estudios de manejo de cuencas saben que en función de diferentes parámetros sociales, políticos, productivos, culturales, las cuencas normalmente se van a dividir en cuenca baja, cuenca media y cuenca alta. Es muy importante conocer cuál es el área que existe en cada uno de esos estratos. Y la categoría de cuenca baja, media o alta, pues obviamente se da por un factor o un parámetro que se define por la altura. Quiero aquí mostrarles rápidamente y para terminar, en un par de minutos, los resultados del análisis de este modelo. Esto ya lo hemos visto, ya sabemos que es una sola entrada con valores o parámetros que define el usuario, que se corren 16 algoritmos para obtener esos dos valores que hemos visto al final. Esto es el análisis del rendimiento de ese algoritmo. Bueno, más bien casi 7 minutos se tardó en mi máquina. Esto es importante conocerlo porque la experiencia nos va a ir indicando cuáles geoprocesos o cuáles algoritmos podemos correr en el momento, o bien cuáles podemos dejar para la noche o para aquellos momentos en que no estamos en el computador, estamos en una reunión, vamos a una gira rápida o bien nos vamos a dormir. Al día siguiente ya nuestro computador tendrá preparado ese insumo que le hemos solicitado. El caso específico que les mencionaba en un principio era
un caso típico, crítico, es el de eliminación de depresiones. Dependiendo del área geográfica que cubra un modelo digital de elevaciones y dependiendo del tamaño de su píxel o de su resolución espacial, así será el tiempo que consuma. Yo particularmente he hecho eliminación de depresiones que han tardado 3 horas, 4 horas, ejercicios que he dejado una tarde, tarde-noche, 7, 8 de la noche y han terminado 3 de la mañana. O sea, se ha llevado 7, 8 horas de trabajo el computador. En este caso específico del modelo que les mencioné o que les acabo de presentar, ya el modelo estaba sin depresiones. Sin embargo, podemos ver que el cálculo de la red de drenaje es uno de los procesos que consume más tiempo, casi 2 minutos y 30. Y la poligonización de las curvas de nivel, que se tarda poco más de 2 minutos. Podemos verlo aquí. Red de drenaje implica el 37% del tiempo y la poligonización 35%. O sea, entre ellos dos consumen más del 70% del tiempo de ejecución del algoritmo. El resto de geoprocesos o de algoritmos se ejecutan pues relativamente rápido. ¿De qué depende eso? Bueno, de las prestaciones del equipo, ¿no? Mi computador es un buen computador, sin embargo, es un computador que ya tiene 4 años de antigüedad, lo compré en el año 2009. Como lo ven aquí en la evaluación que corre Windows, no es el mejor portátil del mercado, tiene una clasificación 3.2, cuando esta clasificación, creo, si no me equivoco, anda alrededor de 6 o 5 y algo. Las prestaciones son limitadas con los equipos actuales, aunque tenga un doble procesador de 2.16, ahora el procesador es mucho más rápido. La otra es la memoria. No está mal de memoria, tiene 3 gigas, pero si tuviera 6 u 8 posiblemente correría este algoritmo mucho más rápido. Y por último el sistema operativo 32 bits, que aquí no hago gran cosa corriéndolo en una máquina de 64, puesto que la librería de algoritmos sextante, igual GVSIC, están programados para correr sobre 32 bits y no sobre 64. Muy bien. Eduardo, de mi parte esto ha sido todo. Ha sido una exposición maratónica, muy rápido, pero quise exponer rápidamente 3 ejercicios muy prácticos de la vida, pues, o del quehacer cotidiano de muchos de nosotros, trabajando con planos, reconstruyendo derroteros y haciendo análisis hidrológico y geomorfológico. Quiero indicar por último a todos los participantes que el desarrollo de destrezas en el uso de estas herramientas de geoprocesamiento avanzado la dictamos mi compañero Antonio Ordóñez, que, bueno, me disculpan, debí haberlo dicho desde un principio. Antonio le fue imposible el día de hoy acompañarnos en este webinar por situaciones emergentes de última hora. Pero Antonio y mi persona somos los instructores del curso Geoprocesamiento Avanzado en español en la plataforma GVSIC Training. Y ahí, pues, en ese curso enseñaremos el uso de muchas de estas herramientas. De mi parte, pues gracias. He pasado un poquito del tiempo límite, pero ha sido ineludible. Gracias a todos por su participación. Muchas gracias, Gustavo, por su presentación. Hay muchas preguntas acerca del tema del webinar. Tenemos acá unas 5 o 6 para hacernos ahora en las preguntas y respuestas. La primera es acerca de la instalación del programa. Edwin Rufo Gestito le pregunta si el programa GVSIC se puede instalar en el Windows 8. Bueno, Windows 8 no lo utilizo. Sí tengo entendido que es plataforma sobre 64 bits. No tengo referencia, la verdad, quizás no sé si Mario podría ayudarnos en este aspecto.
Sí sé que sobre Windows 64 bits, ya sea Windows 7, sí existe los prerequisitos para que instale la máquina virtual Java que se requiere. Pero en este caso, creo que la consulta es más técnica, más allá de mis conocimientos por no utilizar esta herramienta y no quisiera pues dar una respuesta equivocada. Sin embargo, sí, repito, los instaladores de Windows tienen sus dos versiones, con y sin prerequisitos. Yo le recomendaría a este compañero que hace la consulta que descargue la opción o instale la opción con prerequisitos, ya que le garantizará la instalación de la máquina Java requerida. Aló. Gracias, Gustavo. Creo que hubo un problema con mi audio, pero ya estoy en otro ordenador. Otra pregunta de Pedro Ruiz. Él le pregunta si en qué momento le decimos a la máquina en qué proyección trabajamos. Ok. La proyección en que trabajamos se le indica a GVSIG en cada una de las vistas que nosotros creamos dentro de nuestro proyecto. Sin embargo, hay un proceso inicial a través de la herramienta de preferencias donde podemos indicar cuál es la proyección por default, por así llamarlo. O sea, cada vez que abramos una vista, se va a abrir siempre en esa proyección. No significando esto que en cualquier momento podemos cambiar la proyección de la vista. Quizás, Eduardo, y para más claridad, si puedo compartir la pantalla, se lo puedo indicar rápidamente. Gustavo, ¿quieres hacer una exposición de cómo se hace? Sí, si tenemos tiempo suficiente, Sí, puedo... Ok, tenemos tiempo. ok, perfecto. ¿Tengo la pantalla ya? Sí, estamos bien. Mirando. Ok, perfecto. En este último ejercicio que presenté, vean que tengo dos vistas. Una me dice WGS84, la otra código EPSG 32616, que es el correspondiente a Honduras. ¿Cómo defino yo cuando creo una nueva vista? Una vez creada, voy a propiedades e indico la proyección actual. Este botón me va a llevar al acceso de todas las proyecciones, ya sea por código EPSG o de usuario, etcétera, etcétera, que yo tengo disponibles. Aquí escojo la proyección y le digo aceptar, y por tanto esta vista ya toda la cartografía sobre esa vista deberá ir en esa proyección. Igual esta es una vista en proyección WGS84, o sea, Sistema Geodésico Mundial, y de igual manera aquí le he indicado su código equivalente, que es el 4326, que está en la lista como WGS84. Les decía también que en preferencias, vean por ejemplo, las preferencias, sin embargo, están en 32617, que es el EPSG, que es para Costa Rica. Pero esto no me afecta o no me inhibe en ningún momento de ponerle la proyección que yo quiera específica a cada una de las vistas. Gracias, Eduardo. Gracias, Gustavo. Y todavía acerca de proyecciones, la pregunta de Edison Chuquimarca es si se pueden generar cualquier tipo de capa, punto, polígono o línea en el sistema de proyección que se desee. Sí, cualquier geoproceso de la librería Sextanto de GVSIG va a trabajar sobre cualquier proyección que esté especificada en la vista. Sin embargo, y esto es un tema
pues, conocido por todos. Cuando se trabaja en proyecciones geográficas, o sea, en WGS 84, no es recomendable hacer cálculos sobre geometrías vectoriales, cálculos de tipo distancia, azimutes, áreas, por la complejidad que eso significa. El cálculo de la distancia en coordenadas planas es sumamente simple, es solamente aplicar el algoritmo de Pitágoras. Recordemos, la distancia entre dos puntos está definida como la raíz cuadrada de los diferenciales en X más los diferenciales en Y, y listo, ya tenemos la distancia. Sin embargo, en términos de proyecciones geográficas, no es que no se pueda, pero los cálculos son sumamente complejos. O sea, requiere de mucha trigonometría. Gracias, Gustavo. Ahora, acerca de los algoritmos, una pregunta de Melina Emperatriz Aliaga Paucarhuanca. Perdón, si no le dice por su nombre, que no sé cómo se dice. Le pregunta si estos algoritmos se pueden usar para datos numerosos traídos del campo. Sí, claro, claro. De igual manera que presenté el ejercicio de el caso de la tabla externa con el derrotero del plano, eso es un caso traído del campo, aunque muy cercano, ¿verdad? Porque es el escritorio. Hemos tomado los datos de una tabla de derrotero, la hemos vaciado en una hoja de cálculo y eso es un dato externo, es una tabla externa que luego hemos aplicado algoritmos. De igual manera podríamos traer hojas de campo con la georreferenciación, por decirte algo, de sitios específicos en una plantación donde hemos hecho un muestreo de la ocurrencia de alguna enfermedad, del ataque de alguna plaga o enfermedad, o bien de un muestreo de suelos, con los datos de la textura del suelo, con los datos del pH, con los datos de la profundidad de la capa freática, con muchos datos de campo. Eso es una tabla externa cuyo único requerimiento para efectos de trasladar eso a un sistema de información geográfica es, como les decía al principio de la presentación, todo lo que sucede, sucede en algún lugar. Entonces, cada uno de esos muestreos, cada una de esas plantas que muestreé, o cada uno de esos árboles que les medí altura, diámetro y demás, debo tener una referencia cartográfica, o sea, su posición, tomada con un punto de amarre, ya sea con cinta y brújula, ya sea con GPS, o muy fino con un levantamiento topográfico. Pero la respuesta es sí. Cualquier cantidad y tipo de datos, siempre y cuando esté georreferenciado, puede utilizarse en un sistema de información geográfica. Ok, gracias, Gustavo. Ahora una pregunta acerca de los modelos. La pregunta es de Cristian Augusto Sánchez. Él le pregunta si los modelos, cómo se generan los modelos o si los modelos ya están generados por el GDSIG. Ok. Los modelos se crean por el usuario. Estoy compartiendo pantalla, Eduardo. Sí, podemos ver mirar su pantalla. Perfecto. Voy a entrar a la herramienta de la librería Sextante. Bien. En las herramientas de geoprocesamiento existe una que se llama modelizador. Aquí es donde yo acceso la interfase para crear mis modelos. Y aquí es donde yo le digo a través de entradas y procesos qué es lo que voy a hacer con esa información. ¿Ok? Por ejemplo, yo podría decirle que voy a incluir una capa raster. Obviamente le digo que es de carácter obligatorio y le puedo poner aquí que esto es mi modelo digital de elevaciones. Puedo ahora inmediatamente entrar a procesos y, por ejemplo, entrar a herramientas básicas para capas raster y decirle
que voy a calcularle el histograma. ¿A quién? Aquí selecciono a la capa que he incluido. Listo, ese es mi modelo. ¿Okay? Ese modelo lo guardo, le pongo un nombre, lo guardo y me va a aparecer después, igual que a mí me aparecen acá, todos los modelos que haya creado. ¿Ok? Pero los modelos, en resumen, y respondiendo directamente a la consulta hecha, los modelos son creados por el usuario. Es una herramienta disponible para el usuario en la librería de algoritmos de sextante. Herramienta de geoprocesamiento incorporada, disponible dentro de la plataforma GVSIC. Muchas gracias, Gustavo. Creo que nuestro tiempo ya estamos al final del webinar y tenemos tiempo para una última pregunta de Adriana Martinelli. Ella le pregunta si los ejercicios que están exponiendo estarán disponibles. Yo ya le confirmo que los archivos presentados en el webinar de hoy, el PDF, también el video, estarán disponibles para bajar en el sitio de Mundo Geo. Les enviaremos los links por email. Pero mucha gente le preguntaba también, Gustavo, si las tablas presentadas en Excel estarían disponibles para bajar. Entonces, no sé si esto es posible, pero le pregunto esto, y también dónde la gente puede acceder a más informaciones acerca del geoprocesamiento avanzado en GVSIG. Por ejemplo, otros webinars ya grabados y también cursos, donde se puede acceder a más informaciones. Sí, bueno, en el GVSIG blog, o en el blog de GVSIG, normalmente todos los días se publican diferentes ejercicios sobre, no solo sobre geoprocesamiento, sino sobre toda la materia involucrada que tenga que ver con GVSIG. Y entonces muchos colaboradores presentamos ahí ejercicios específicos. Yo particularmente, y si me permites el comercial, pues tengo un blog que todo lo que publico ahí se va directamente al blog de GVSIG. La dirección, lo que podemos hacer para no ponernos ahorita a entrar al blog y ver cosas, me comprometo, Eduardo, a darte el enlace para que en la información que se les remita a los participantes vaya a ese blog. Ahí podrán ver todos los ejercicios que hemos realizado el día de hoy. Y en cuanto a la cartografía en específico, pues podrían accesar la página del Servicio Geológico de los Estados Unidos y probar cada uno pues en su país cuál es el path row que va a requerir, luego ver si ocupa un modelo digital de elevaciones o una imagen Landsat, etcétera. Yo puedo, sin ninguna objeción, si ustedes me lo permiten y hay algún repositorio, ya sea de Mundo Geo o de la Asociación GVSIG, donde colocar los materiales cartográficos que hemos utilizado. Tengo además, me imagino que por ahí también va la pregunta, capas vectoriales que les mostré, donde nos da todos los polígonos con los path row de las imágenes Landsat. Eso es muy práctico para que la persona diga, bueno, en mi país, ¿cuáles imágenes requiero, no? Si me permites, Eduardo, y en 30 segundos, si me compartes la pantalla, pues yo podría mostrarles aquí un ejercicio muy rápido. Veamos un caso. Ya estoy compartiendo la pantalla. Sí, ya podemos mirar su pantalla. Ok, perfecto. Voy a tomar cualquier país, ¿ok? Voy a tomar cualquier país, indiferentemente. Voy a tomar esto que está aquí, Paraguay, ¿ok? Alguien dice, voy a hacer un trabajo sobre Paraguay, es mi país, o soy consultor internacional y no sé mucho sobre Paraguay, tengo que hacer un trabajo,
vía teletrabajo, tengo que hacer una visita allá, quiero enterarme antes, quiero ver qué insumos debo solicitar, etcétera. Bueno, ahí estoy en Paraguay. Con esta capa y con Paraguay seleccionado, yo puedo ya de una vez y a través de GeoVSIC hacer una consulta por capa, donde le digo, mira, del país que tengo seleccionado, ¿ok? De la capa de países seleccionados, ¿qué imágenes, qué imágenes Landsat me intersectan con ese país? Y entonces voy a tener aquí la respuesta rápidamente. Ahí tengo todas las imágenes que voy a requerir para tener total cobertura de Paraguay. Aquí tengo el path row de cada una. Y entonces puede que no ocupe todo el país, como el ejemplo que les acabo de mostrar en Honduras. Puede que necesite trabajar sobre esta zona en específico. Entonces ya sé que puedo recurrir al sitio del Servicio Geológico de los Estados Unidos y solicitar a través del PAD 228 row 76 y obtendré los insumos dependiendo del dataset que yo indique, ¿no? Si quiero imagen Landsat, si quiero modelo digital de elevaciones, y me responderá la plataforma que hay disponible. Igual que les expliqué en la presentación, revisarás resoluciones espaciales, revisarás fechas, revisarás formatos y si son de tu conveniencia, pues entonces lo descargas. Esta información, con todo gusto, esa capa vectorial en proyección geodésica mundial, yo también puedo colocarla con todo gusto en algún repositorio para que todos los usuarios interesados puedan acceder a ella. Gracias, Gustavo, por su demostración. Antes de sus consideraciones finales, yo tengo algunos recordatorios. Las preguntas y respuestas, no fue posible hacer todas las preguntas, porque son muchas, entonces les enviaremos las preguntas al ponente, a Gustavo, para que pueda responder, contestar algunas de ellas por email, y los archivos de las presentaciones, el PDF, también el video, estarán disponibles en 1 o 2 días en el sitio web de Mundo Geo. Y también, como decía Gustavo, vamos a hablar entre nosotros después del evento para ver cómo podemos subir los datos en un repositorio de Mundo Geo o de GeoVSIC, y les enviaremos los links para los archivos y también para los datos en su email de registro en este seminario de hoy. También los certificados de participación se enviarán por email el próximo lunes. Y bueno, les invito a participar de los próximos eventos de Mundo Geo. La próxima semana Mundo Geo realizará una semana de seminarios online del 9 al 13 de septiembre. Yo tengo acá la agenda de los seminarios. El lunes el tema será el monitoramiento con imágenes satelitales. El martes SIGMóvil en la gestión ambiental. El miércoles Big Data para análisis del tránsito, no sé cómo se dice en español, pero análisis del tráfico. Y el jueves, un seminario online acerca del geoprocesamiento avanzado con GeoVSIC, pero en portugués. Y después, el viernes, acerca de imágenes satelitales también. Todos estos eventos se dictarán en portugués, pero ya estamos hablando con algunas instituciones para realizar 1 o 2 eventos en esta semana también en español. El link para el registro ya está en el chat. Y bueno, también les invitamos a participar del evento Mundo Geo Connect Latinoamérica 2014, que se realizará en São Paulo, Brasil, del 7 al 9 de mayo del próximo año. Será una conferencia y también una feria de geomática y soluciones espaciales.
y el sitio web del evento se lanzará esta semana, probablemente el viernes. Bueno, muchas gracias por todos que participaron en este webinar de hoy. También al ponente Gustavo Córdoba por su presentación y también bien por su atención a las preguntas. Mario Carrera, que estaba contestando a las preguntas en el chat. Y también al equipo de Mundo Geo, Alexandre y Guilherme por su soporte. Y también les agradezco a la gente de la Asociación GVSIG por el soporte en la realización de nuestros eventos en español y también ya realizamos también un evento en inglés. Y bueno, les pido perdón por mi español que no es tan bueno para la presentación del webinar, pero creo que no se perdió mucha información. Ahora, Gustavo, le pido entonces sus consideraciones finales. Bien, Eduardo. Mis consideraciones finales quiero dirigirlas primero que todo a un gran agradecimiento a Mundo Geo por permitir la difusión de las herramientas de geomática libre. Mi agradecimiento a la asociación GVSIG por permitirme a mí y a muchos colaboradores formar parte de este gran equipo. Y decirle a todos los participantes que en mi experiencia profesional con sistemas de información geográfica, que se remonta ya a inicios de los años 90, las herramientas de geomática libre son una excelente solución. Excelente solución porque yo me he dedicado por varios años a traducir, a realizar, a resolver ejercicios hechos en otros software, no viene al caso mencionar nombres, y he logrado hacerlo todo. Una que otra cosita, pero bueno, vamos hacia adelante. GVSIG evoluciona, la versión 2.0 es una maravilla, les invito a descargarla, a probarla, va a ser una evolución increíble dentro de lo que es la plataforma GVSIG. Por otra parte, mencionarles que mi compañero Antonio Ordóñez y mi persona estamos trabajando fuertemente en la elaboración de un nuevo curso sobre geoprocesamiento avanzado, pero nuevo, específico, con alrededor de media docena de casos totalmente prácticos. O sea, aquel participante que ya haya pasado por el curso de geoprocesamiento avanzado, se le ofertará ese nuevo curso que es sobre casos como los que hemos visto casualmente el día de hoy. Casos sobre cálculos de rendimiento, ver casos donde se resuelve básicamente todo un ejercicio de cálculo de rentabilidad, por ejemplo, a pura calculadora de mapas. Por último, mencionarle a todas las personas con o sin experiencia unos últimos consejos. Siempre hagamos una copia de seguridad del proyecto. Si no estamos seguros de lo que vamos a hacer, utilicemos copias de las capas, tanto vectoriales como raster, no vayamos a echar a perder valiosa información. Y algo sumamente importante, siempre revise su cartografía, siempre revise los metadatos, asegúrese de la calidad, asegúrese de la procedencia, asegúrese de escalas, de resoluciones y sobre todo asegúrese de utilizar algo a lo cual usted tiene permiso de acceso. ¿Ok? Que sea información libre como el caso que les he indicado, o en su defecto, si no es información libre, que goce de los permisos de utilización o bien que usted tenga las licencias de uso de esa información. Nuevamente gracias. Gracias a todos, a los prácticamente 700 participantes el día de hoy. Quedo a la orden de Mundo Geo y como siempre a la asociación GVSIG. Espero que sigamos viéndonos en este tipo de eventos. Muchísimas gracias, Eduardo, muchísimas gracias,
Mario, por el acompañamiento y que tengan un feliz día. Muchísimas gracias, Gustavo, por su presentación, también a Mario, a la gente toda la gente de la Asociación GEVESIG y a todos los conectados en el seminario online de hoy. Y les invito a participar en nuestros próximos eventos, sean online o presenciales. Bueno, hasta los próximos eventos y que tengan todos un buen día.